A lo largo de mi vida me ha tocado hacer varias mudanzas. Los Ángeles, Ámsterdam y ahora aquí estoy con toda mi familia en Portland. Soy Estefanía Isa y sí, soy un culo inquieto. ¿Estefanía? ¿Sí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues muy bien. Aragonesa. Aragonesa de Zaragoza. Y aunque he vivido en varios barrios, con el que más identificada me siento es con el barrio de Casablanca. Y dejé mi trabajo, me cogí una excedencia y dije, pues para adelante que nos vamos un año entero. Y aquí te estás manteniendo en frío. Exactamente. Como veis, está todo absolutamente nevado. Aquel de allá es el Mount Hood, es la montaña más alta del estado de Oregón, que mide 3.429 metros, 25 más que la neta de España. Y por lo que veo, aquí se puede esquiar. Se puede esquiar y además se puede esquiar todo el año. Pero todo el año quiere decir que en julio, en agosto se puede esquiar. Así es, en julio y en agosto también se puede esquiar y también ves a gente esquiando y lo curioso es que tú igual vas en manga corta y ellos van con su equipación de esquí completamente. Mira, aquí tenemos unos esquiadores. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis esquiando aquí? ¿Qué tal son las pistas? Probably the best in the area. ¿Sueles esquiar mucho? It's kind of expensive, and so we try to come up like 6-8 times a year. Puede costarte entre 60 y 80 dólares aproximadamente, unos 72 euros más o menos. Aragoneses por el mundo. Bueno, como veis, este sitio es espectacular, no solamente por el ambiente que tiene, el esquí, los árboles, todo nevado y demás, sino que si sois cinéfilos, os sonará este hotel que tenemos aquí, porque es donde se grabó El Resplandor de Kubrick. En una de esas ventanas es donde, en teoría, Dani se lanza por la cuesta toda nevada y Wendy, su madre, no puede salir porque se queda atascada en la ventana. Es verdad que el niño huye hasta el laberinto. Que todo tiene trampa, porque ni hay laberinto ni nada que se le asemeje. Esto es el parking del hotel. Efectivamente, y no hay ningún laberinto por ningún sitio de aquí alrededor. Toda la película se rodó en Inglaterra y lo único que se grabó aquí fueron los exteriores de esta parte del edificio con helicóptero. La verdad es que ahora visto así, con toda la nieve, recuerda muchísimo. Me siento como Jack Nicholson. Hay mucha gente que viene de propio, claro. Como veis por dentro, nada que ver con El Resplandor de la película. La entrada no tiene nada que ver, los techos tampoco, la moqueta, que es muy icónica, es totalmente diferente. Lo que sí es importante es esto que tenemos aquí, que lo tienen para los clientes del hotel, para que jueguen a hacer lo que les apetezca. Es el hacha de Jack Nicholson. Es el hacha de Jack Nicholson con la famosa frase Here's Johnny, que en español se tradujo como aquí está Jack. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? ¡Así! ¡Ah! Estás... Muy metida en el papel. ¿Te ha poseído ya el hotel? Me ha poseído. Estamos entrando en el pasillo que lleva a la habitación 217, que es la que sale en el libro original de Stephen King. En la película no se utilizó la 217 porque el hotel pidió expresamente al director de la película que cambiara el número 217 por la 237, que no existe en este hotel, pensando que los inquilinos nunca iban a querer reservar esta habitación. Pero contra todo lo esperado, es la habitación más solicitada de este hotel. ¿Es muy caro dormir aquí? Carísimo. Una habitación, eso sí, con chimenea, con sus vistas, pero 450 dólares, unos 400 euros en inglés. Si oye algo en la habitación, hay fantasma. Probablemente nos estén escuchando. ¿Y a los clientes del hotel no les da mal rollo? Vamos a preguntar. Hola. Hi, how are you? ¿Estás durmiendo en el hotel? Yes. ¿Y has notado algo raro? No, but it was definitely these weird noises last night, like as far as, it's probably the wind, but it made me think about ¿Y no has visto por casualidad a unas niñas gemelas en el pasillo? like long hair, Sí. wearing white? Sí. Yeah, no. Bueno, pues mucha suerte, espero que no aparezcan. No, I'm here one more night, so I'll keep an eye out for them. Thank you. Aragoneses por el mundo. Mirad a qué sitio tan majo, muy aragonés, os he traído. ¿Dónde estamos? Esta es la orilla del río Willamette, es uno de los dos ríos que cruza Portland. Uno es el Willamette y el otro es el río Columbia. Estamos aquí viendo algunos de los 12 puentes que tiene la ciudad. 12 puentes. 12 puentes, son un montón. De hecho, a Portland le llaman la ciudad de los puentes. Lo que vemos es mucha gente haciendo deporte por aquí. Sí, sí, es espectacular. En Portland hay muchísima gente haciendo deporte todas las horas del año, todos los meses del año, que en otros sitios de Estados Unidos yo creo que no es tan así. Y mira que hace un poco de frío, ¿eh? Hace un poquito de frío, pero a ellos les da igual, ellos hacen deporte con la temperatura que sea. ¿Y hay algo más que nos quieras enseñar por aquí? Pues mira, sí, os he traído precisamente a este sitio porque aunque a los americanos les encanta hacer todo a lo grande, ya sabéis, raciones gigantescas, los coches más grandes del mundo, ese centro de ahí pequeñito que se ve en mitad de la carretera es el parque más pequeño del mundo, con su propio Guinness. ¿Que eso de allí es un parque? Efectivamente, eso es un parque. Es perfecto para el que no quiere hacer deporte. Desde luego venir aquí a correr acabas pronto. Exactamente, dices, me he dado 3 vueltas al parque, quedas fantástico y mira lo que es, 61 centímetros de diámetro y 0,2 metros cuadrados de superficie. ¿Y esto se considera un parque? Es un parque porque el Ayuntamiento de Portland así lo ha declarado, de hecho ahí está la señal. Bueno, pero que hay turistas y todo. ¿Estáis haciendo turismo y habéis venido a ver este parque? Yeah, we're visiting
the park. ¿Y qué pensáis? ¿Qué os parece? So small, so tiny. I can't believe it. ¿De dónde sois? I'm from Korea and she's from Japan. ¿Y en Corea y en Japón los parques son así? No, definitely not. We can Absolutely. play, we can have fun, cannot get into this park. ¿Cómo se posa en un parque tan pequeño? Yeah, we can pretend to be a giant then. Esta pose es buena para la foto. Muchísimas gracias. ¿Cuánta gente? ¿Dónde estamos? En el Saturday Market, que en realidad es el mercado de los sábados, pero lo curioso es que abre tanto sábados como domingos y está muy cerquita del río y muy cerquita del parque. Todo lo que vamos a encontrar aquí está hecho por artesanos. De hecho, las personas que están dentro de los puestos son los artistas. Hola, Hi guys, how are you? ¿qué estás haciendo? Making a little bit of art today. I'm burning trees on trees. Está haciendo pirograbado, lo que hace es quemar la madera para crear sus propios cuadros. Es personalizado, estás copiando la fotografía en la madera. Yeah, absolutely. ¿Cuánto cuesta que usted haga un dibujo personalizado como este? This is about 50 hours worth of work. Unos $30 la hora sería aproximadamente unos 1.300 euros. Le dejamos haciendo su arte. Bye-bye. Thank you. Hay productos de todo tipo, por lo que veo. Por ejemplo, aquí tenemos una tienda que tiene productos naturales que llevan un principio activo del cannabis. Gummies, teas, pet treats. ¿Es normal que vendan productos con cannabis? Es normal, pero también es verdad que hay que aclarar que no tiene los efectos psicóticos del cannabis. Esto es totalmente natural y lo que hace es un efecto un poco más relajante. Pero Portland, la marihuana está legalizada, entonces tú puedes pasar perfectamente a una tienda y en la tienda te venden marihuana. El mercado es gigante y podríamos estar aquí horas. Sí, la verdad es que sí, hay muchísimo que ver aquí, pero nos tenemos que marchar a otros sitios porque también hay otras cosas interesantes. Seguimos recorriendo Portland. Os he traído a una zona que está muy cerquita del estadio de fútbol, donde juegan aquí el equipo más popular de Portland, que son los Timbers, y os he traído pues para enseñaros un dibujo que hay aquí abajo y que es muy especial. Este es Bart Simpson Efectivamente. y tiene la firma de Matt Groening. Así es, creador de Los Simpson, que él era de Portland. Estudió en este colegio que tenemos aquí a la derecha y se graduó en el año 1972 y por eso está aquí este dibujo. Y además no es la única referencia de la serie que encontramos en la ciudad, porque algunos de los personajes están nombrados según calles que tenemos aquí en Portland. Por ejemplo, yo vivo en la calle Lovejoy, que es el reverendo de la serie, y luego tenemos otros ejemplos como Quimby o Van Houten o Flanders. Y aquí además las calles en los carteles te indican la orientación, si es norte o sur. En la calle Flanders, en la opción noreste, algunas personas añadían la D para que fuera exactamente como el nombre del personaje Ned Flanders. ¿Tus hijos van al colegio aquí en Portland? Mis hijos van al colegio aquí en Portland. ¿Cómo se han adaptado? Pues la verdad es que sorprendentemente bien, porque tampoco hablaban mucho inglés y en 3 meses han pegado un cambio bastante brusco a muy bueno. Por lo que estamos viendo, aquí los institutos son como en las películas, con una pista de atletismo gigante, el autobús amarillo. Todas las americanadas a las que estamos acostumbrados en las películas, todas te las encuentras aquí en la vida real y a mí además me encanta verlas. Bueno, y hablando de americanadas, yo no sé vosotros, pero yo tengo bastante hambre, así que ¿por qué no nos vamos a tomar un postre bien americano y muy relacionado con los Simpsons? Aquí es donde quería traeros, este es el paraíso obviamente de Homer Simpson, los donuts. La tienda se llama Voodoo Donuts y es muy famosa en Portland, de hecho es normal ver por la calle a gente con cajas gigantes rosas. Los sabores son rarísimos y todos muy buenos. Venga, vamos a pedir unos donuts. May I have like 2 boxes of donuts, please? Sure, no Thank you. Sí que hay el típico donut normalito y corriente, pero luego tenemos sabores tan extraños como sirope de arce con bacon. Mira, ya está aquí la caja. Vale, aquí están. ¿Cuál es el donut que más vendéis? This one? ¿Cuál es tu favorito? I like the grape one, the purple one. Yo estoy segura que están todos buenísimos. Eso sí, bomba de azúcar. Pueden ir desde los 79 céntimos hasta los 6,50, el más caro de todos los que tienen aquí en la tienda. ¿Con el de bacon te animas? Este es el que no existe en España, que yo sepa hasta el momento. Oh, la mezcla está buenísima. ¿Está bueno? Buenísimo. Tenemos para un rato con tantos donuts. Sí, lo que pasa es que bueno, los americanos la verdad es que comen muchísimo y comen muy rápido, así que no te creas que tanto. ¿Muy rápido? Sí. Creo que tienes que retar a un americano a ver si gana una aragonesa o un americano. Madre, ¿una oregonesa o una aragonesa? Acepto. Vamos a por ello. Hi. Hi. Would you mind doing a contest with me? Yeah. Choose one. There you go. ¿A ti te gustan los donuts? Sí. ¿Hablas español? Un poquito, sí. Oh, Mucha suerte. Ella es aragonesa, tú eres oregonés. Vamos a ver quién es más rápido y quién gana. 3, 2, 1, ¡tiempo! Vamos, Estefanía. Te va a ganar, te va a ganar. Vamos a quedar fatal. ¿Está bueno? esto es la bomba de azúcar. Vais a necesitar agua después. Mucha. ¿Te estás apurando? ¿Te encuentras bien? ¡Estefanía ha ganado! ¡Campeona! Lo Thank sentimos you. mucho, ha ganado ella. Pero muchísimas gracias, has sido muy buen competidor.
¿Dónde estamos? Estamos en Tualatin, a 23 minutos de Portland en coche. ¿Por qué nos has traído aquí? Pues os he traído aquí para que veamos jugar a mi hijo mayor, Hugo, a fútbol sala. O sea que tus hijos juegan a fútbol, pero si llevas aquí solo 6 meses. Lo que pasa es que son tan futboleros y hemos caído en una ciudad tan futbolera que desde el primer minuto estuvieron jugando a fútbol. Vamos dentro a ver cómo va el partido. Vamos para allá. Mi hijo es el número 27 de los de color rojo. Pero está todo muy silencioso para estar un partido ya empezado. Yo creo que nosotros ahora mismo somos los que más ruido hacemos. Nunca les oiréis chillar ni nada por el estilo, como mucho animarán, pero siempre en positivo. En Aragón, bueno, sería un poquito... ¿Pasa algo? Porque no dice nadie nada. Ay, mira. Aquí tengo a mi marido, mi otro hijo lo tenemos por ahí, llevan un rato viendo el partido. ¿Nos los presentas? Claro. Hola. Hola. Tú eres el culpable de que Estefanía esté aquí. Vinimos por mi trabajo, yo trabajo en Adidas, en la oficina de Zaragoza. Vinimos a hacer un proyecto de 3 meses para reforzar el equipo legal aquí en Estados Unidos y a 2 semanas de volvernos pidieron si nos quedábamos el año completo. ¿Y tú aquí estás trabajando? Pues mira, yo aquí no puedo trabajar porque todavía me están gestionando el permiso de trabajo. Yo soy profesora en un centro de Zaragoza del CPA. Me dieron una excedencia y aquí estoy disfrutando sobre todo. ¿Cómo va el partido de tu hermano? Bien. ¿Quién va ganando? Creo que ellos. Vamos a ver cómo acaba y a ver si gana tu hermano, ¿no? Mira qué curioso, cuando a uno de los jugadores le hacen daño, el resto del equipo se arrodilla como respeto y luego los padres desde la grada aplauden. Os voy a presentar al entrenador del equipo, él es John, es padre del equipo, es padre de Charlie, que habla un poquito de español además, se hace voluntario para entrenar a todo el equipo, así que es fantástico que lo podamos tener. I love it. So no, it's not hard. It's one of the great joys of my life. Él es Hugo, que es el que está jugando aquí. Hugo, ¿cómo vais? Bien, yo creo que bien. Tenemos que marcar un gol para poder ganar. ¿Y tú con el inglés te llevas bien? Porque supongo que con el entrenador hablaréis en inglés. Sí, creo que se me da bien. Puedo entender a la gente. Muchísima suerte, estamos animándoos todos, ¿eh? Final del partido. Hugo, tío, enhorabuena, que habéis... ¡Guay! Enhorabuena, Hugo, ¿cómo habéis quedado? 3-2 ganando. Y además he marcado un gol. Bueno, pues estupendamente. Hemos elegido el mejor día para venir. Mira, ahora os voy a presentar a Sara. Ella es la razón de que nosotros estemos aquí. Eduardo and I've worked together for a very long time. I needed his help, so he came over. It's been a great experience for me and our family. Es buen trabajador, Eduardo. Very good. I'm not going to let him go home. No sé si vais a volver por Aragón. La idea es volver el verano que viene, nunca se sabe, pero yo creo que sí que nos veremos en verano. Pues si venís, nos vemos allí. Perfecto. Saludos a toda mi familia, a todos mis compañeros de trabajo y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Adiós, familia. Chao. Bye.